some motherfucking design on right now. Hello, personas. ¿Saben qué? He batallado mucho para saber cómo empezar cada video, pero bueno, va a ser un video diferente. Le va a advertir cómo se va a sentir y va a trabajar en eso que va a sentir. Entonces, vámonos, Rikis, y empezamos. Y te recuerdo que mi nombre es Perla y esto es Después del Aula, segunda temporada. Bienvenidos ustedes a un nuevo video de este viernes. Este viernes donde vamos a hablar de un tema cortito, sabrosito, que a todos nos pasó o nos pasará, o quizás no, porque eres un ser humano inteligente que escucha un podcast donde... Como les decía en el intro, como que me ha costado mucho entender cómo llevar el podcast. Creo que he dejado un poquito de lado ahí mi chispa como para hacerlo un poquito más serio, porque el podcast es un lugar serio donde hablamos de cosas serias, de señores, pero me estaría traicionando a mí misma y a lo que les decía en el episodio anterior. Tenemos que ser adultos, pero sin dejar de ser nosotros mismos, dejar nuestra personalidad de lado. Entonces, esta soy yo, sin filtros, sin ninguna limitación, que no me permita ser yo misma, pero también a la vez seria. Muy bien. Entonces, el tema de hoy, como usted ya lo leyó en el título, o si no, se impactó tanto con mi belleza que ni leyó el título. Pero como yo sé que ustedes son inteligentes y como se metieron por el título, porque pues ustedes andan pasando por eso, pues de todos modos se los repito. Hoy el tema es después de la universidad, expectativas, realidad. Y pues hay muchas cosas que decir. A ver, creo que en algún punto del podcast lo dije con un tema en el que hablamos la maestra y yo. Cuando estamos en la universidad, o no sé si ese capítulo salió o no, pero turbio. Hay capítulos que no salieron porque a ustedes les traemos calidad, no cantidad. Entonces, dicho eso, denle like, comenten y convivan con nosotros, conversen allá en su casa, denos la razón o quítenosla. Depende de ustedes su pensamiento de hoy en día. En la universidad, hay universidades que crean expectativas en sus alumnos, expectativas de tú lo vas a poder todo, tú vas a conseguir trabajo luego, vas a ganar lo que tú quieras, rápido vas a encontrar una dinámica en la que te sientas bien, vas a tener tiempo libre, vacaciones, aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que de repente salimos a la realidad después de la universidad y nos topamos con que en realidad no es así. En realidad hay un mundo competitivo. Por otra parte, hay otras expectativas que no son expectativas como elevadas o idealistas o utópicas, dirían en mi universidad, sino al contrario, te forjan en cuestión de que hay una expectativa donde allá en el mundo tú eres una competencia más junto con tus compañeros y que tus compañeros es tu competencia. Y que entonces a raíz de eso también no te desarrollas socialmente dentro de tu círculo universitario porque son tu competencia. Y de alguna manera sí, pero volvemos a lo mismo y a lo que les decía yo en un capítulo. También son parte de tu proceso que te van a ayudar a alcanzar aquellas metas. A ver, aquí hay muchas expectativas y muchos idealismos, muchas utopías, como tú le quieras llamar, en el que la universidad nos envuelve a todos nosotros como estudiantes. Que vuelvo a lo mismo, cuando llegamos a una realidad decimos, caray, sí es la competencia que es, pero desperdicié mucho tiempo de mi vida concentrándome en ganarle a otra persona para ser competitivo y al final de cuentas, ¿con qué me quedé? O cómo llego a pedir algo, o cómo llego a acercarme a un compañero que no encontró una vacante y hay otra vacante de suerte y me pudo haber jalado a esa vacante, me pudo haber recomendado para esa vacante. Entonces, también tenemos que hacer un esfuerzo de que nuestras expectativas, claro, sean realistas, pero también que sean constructivas, ¿no? Y ahí les digo, hay muchas expectativas y creo que la más fuerte y la que más nos da duro es la de tú eres inteligente, saliendo de la universidad, luego vas a encontrar trabajo, ese trabajo te va a dar para vivir y para ser millonario más adelante, vas a tener un buen sueldo, vas a ganar una cantidad estratosférica al mes, vas a tener vacaciones, vas a tener tiempo libre, te vas a poder independizar y nos topamos con que no, la realidad no es esa, la realidad son otras cosas y que realmente a todo mundo nos pasa y a lo mejor no en este sentido de decir, pues no consigo trabajo. No, también, por ejemplo, les cuento un pequeño story time. Yo cuando salí de la universidad, yo salí y al siguiente día que me gradué, la mente en blanco y yo decía, ¿qué fue lo que vi en 4 años de la universidad? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué conocimiento se me quedó? Como que de repente
sentí que todo eso que había trabajado, no por 4 años, sino por los 15 más de mi educación básica y luego de mi educación media y luego de mi educación superior, como que yo dije, ¿qué fue lo que hice durante toda mi vida de estudiante? Porque mi mente está en blanco, no entiendo a dónde fue el conocimiento. Y de ahí nació una inseguridad de decir, ¿y si no soy suficiente para el trabajo? ¿Y si no estoy capacitada? Y muchos, y sí, 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 en toda mi existencia en esa época. Sí me dio para abajo porque dije, a ver, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estuvo tu mente? Ok, estuviste en tu universidad y más sobre todo por la manera en la que salí, ¿no? ¿Qué resultado tuve en mi examen profesional? ¿Qué resultado obtuve en mi carrera profesional durante toda mi carrera profesional? Y también están esas expectativas de los demás sobre ti, de decir, el alumno de excelencia, bla, 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 bla. Y realmente todos somos alumnos de excelencia y no una calificación te lo va a dar. Y esto debe de quedar en nosotros de decir, ok, tengo que cumplir no solamente las expectativas de los demás, sino también mis expectativas. Y también preguntarme cuáles son mis expectativas, porque les soy sincera, mis expectativas no son las expectativas que los demás tienen hacia mí. Y creo que esa es una de las cosas que he aprendido en esta vida de adulto a sobrellevar. Porque, ¿por qué me tendría que sentir mal por querer tener solamente una vida tranquila, por querer tener una casita en un lugar tranquilo y vivir el resto de mi vida y no anhelo grandes cosas, no anhelo ser CEO de una compañía enorme y está bien? Y aunque haya sido la peor alumna de la existencia o aunque haya sido la mejor alumna de mi generación, eso no tiene nada que ver. Va en base a tus expectativas y a tus anhelos. Ahora, si tú lo quieres, también es respetable. Si tú quieres ser ese CEO, si tienes las habilidades, si aún tienes esa manera de salir adelante y de decir, yo quiero esto, adelante. Todos tenemos expectativas y sobre todo objetivos diferentes. Y precisamente por eso tenemos que construir nuestras expectativas de las cosas reales y quitar más bien la palabra expectativas y empezar a poner otros adjetivos calificativos a las acciones y a nuestras maneras de ver hacia el futuro, ¿no? De ver las esperanzas en alguien más. Y es más, deberíamos de hacer lo que nos toca, no deberíamos de esperar en los demás lo que nosotros podemos hacer. También están las expectativas en relación a que estudiamos una carrera y no es lo que al final termino ejerciendo o no es lo que yo me esperaba ejercer. Como por ejemplo, pues quiero ser abogado, pero al final como que no me gusta hacer determinada línea de abogacía, entonces quiero ser otra cosa o quiero ejercer otra cosa. O me di cuenta que sí, quiero diseño industrial y me gusta y anhelo pues hacer lo que en mi carrera me enseñaron durante mi estancia ahí, pero cuando llego me doy cuenta que en vez de ser una hada artesana, soy una hada de oficina. Entonces, definitivamente las realidades nos juegan mucho en contra cuando salimos de la universidad. Vuelvo a lo mismo, como que nos inflamos y tenemos estas perspectivas de salir y acabarnos el mundo en 3 meses, en 2 días, y realmente la realidad, valga la redundancia, es muy dura afuera. Nos llega también, les digo, esta inseguridad de si sí sé, no sé, y si no me da esa inseguridad, salgo y veo cómo está la bolsa laboral y cuánto voy a ganar por no tener experiencia y que no me quieren contratar por no tener experiencia. Y entonces uno sale y ve y se topa con este muro, con esta realidad en donde tienes que trabajar más de lo que se pensaba, ¿no? Y también en una conversación con alguien decía, es que también hace falta como personas que tengan más ego. Y sí, en realidad sí, porque les digo, a mí me pasó que salí y decía, ¿y luego? Y entonces a lo mejor sí, a lo mejor me faltaba más ego de decir, yo sé, yo soy la mejor. Y sí, todos somos los mejores en las circunstancias en las que estamos, independientemente de tus capacidades. Somos únicos, pero ese no es el caso. El caso es que muchas veces nosotros mismos nos encerramos en nuestras inseguridades y eso da pie a todavía estar un escalón más abajo que aquellos que nada más pues tienen este golpe de realidad de decir, a ver, salí de la universidad, no hay trabajo o el trabajo que hay no es muy bien pagado, no me dan prestaciones o gana más alguien que no tiene cierto nivel educativo que yo y que no tiene nada malo, pero que si la sociedad me está exigiendo estudiar, me está exigiendo la frase que a mí no me gusta de si estudias vas a ser alguien,
¿por qué tendría que ser alguien estudiando? Soy alguien porque existo, porque nací, porque ya estoy en este mundo, no porque vaya a estudiar. Pero con esto quiero llegar a que la sociedad nos exige tanto que al momento de salir de la universidad salimos con anhelos, con expectativas, con ideales, con utopías y que no son lo que al final terminan siendo. Después de vernos envuelto en esta cortina de humo de la que nosotros mismos nos vendimos y de lo que la sociedad nos vendieron a nosotros, pues obviamente venimos a toparnos con una sociedad en la que tenemos que luchar, en la que tenemos que esforzarnos, en la que tenemos que estar continuamente en una lucha de poderes o simplemente en una lucha de nuestros derechos continua, porque obviamente se viene esta competitividad de entrar a un puesto, de escalar, de ir poco a poco hacia donde quiero llegar con esta estabilidad económica, emocional, mental, espiritual, en la que ustedes quieran situarse. Y obviamente, después de esas expectativas que nos hacemos y que en cuanto retrocedemos decimos, a ver, estas expectativas las tenía y me va a costar mucho más llegar a ese objetivo. Y sí, realmente sí, o sea, nos va a costar muchísimo más, pero podemos, viendo ya una realidad de decir, a ver, ¿cómo está el panorama laboral en mi carrera? Que también eso es lo que nos limita, ¿no? Porque siento que también desde mucho antes también nos rompen esta burbuja de decir, tienes que entrar a una carrera en donde ganes dinero, pero luego sales a la realidad y no es que por estudiar minería vas a ganar dinero a los 2 segundos de graduarte, claro que no, al contrario, tienes que durar muchos años para encontrar esa estabilidad emocional, mental, económica que se busca. Y creo que eso es también lo que ahorita pues nos está robando, pues obviamente la personalidad, nos está haciendo menos tolerantes. Como adultos estamos sufriendo muchísimo más porque obviamente estamos encerrados en un cuadrito en el que nos han hecho encerrarnos. La realidad laboral y la realidad en la que también nos situamos nos debe de dar para reflexionar. Como les digo, en algún punto, si tú sigues luchando, si tú sigues escalando como en ese parámetro en donde tú quieres estar, lo vas a lograr y vas a dejar que esas expectativas, a pesar de la realidad, a pesar de muchas cosas que están pasando en la sociedad, pues poco a poco vas a ir construyendo. Estoy de acuerdo que al final de cuentas, pues ahorita todos como sociedad estamos construyendo en cimientos como muy de arenas movedizas y que al final de cuentas a veces buscamos, pues sí, o sea, ciertos trabajos que nos ayuden. Volvemos a lo mismo, a lo mejor adquirir una casa, adquirir un carro, pero que tengo que tener como esta estabilidad. Y está también este golpe de realidad en la que pues no queremos y que entendemos que vamos a tener que luchar duro y tendido y que a veces vamos a tener que migajear y aceptar cualquier trabajo para poder estabilizarnos lo más pronto posible, ¿no? Porque obviamente les digo, están las expectativas sobre nosotros de la sociedad de decir, pues ya te graduaste, ya te puedes independizar, ya puedes hacer esto, ya puedes hacer lo otro, y muchas veces no entienden como el proceso que estamos pasando, el proceso en el que no solamente es graduarte y ya eres otra persona y ya vas a saber todas las respuestas, y no, porque al final de cuentas no tener nada resuelto no te hace un fracaso porque nadie lo tiene resuelto. Lo hemos dicho muchas veces. Todo mundo estamos fingiendo que sabemos lo que hacemos o la típica frase de no sé lo que estoy haciendo, pero me veo genial haciéndolo porque en realidad lo hacemos todos, todo el mundo en diversas circunstancias porque en realidad sí, no sabemos qué estamos haciendo la mayoría del tiempo y que obviamente con estas expectativas pues a veces vamos a querer cambiar de rumbos y está bien, a veces está bien cambiar de rumbos. Cuando no te sientes bien en donde estás, cuando no sientes que encajas, cuando no sientes que las cosas se están dando o cuando simplemente ya se cumplió un ciclo en donde estás, puedes cambiar, puedes darle un giro y cambiar, no importa si vas de maestro a chofer, si vas de chofer a maestro, si vas de veterinario a maestro o si vas de veterinario a carnicero o si vas de licenciado a vendedor de maquillaje, vendedora de maquillaje, si tú allá afuera, ese es tu sueño o ese es el camino, adelante, cambia las veces que tengas que cambiar hasta que encuentres el punto en el que no te pese, el que no te pesen esas expectativas y empieces a fluir después de quitarte esos estigmas después de la universidad. Y que no te dé miedo y que no te dé vergüenza ser quien eres por las expectativas de alguien más. Les digo, a mí cuando me pasó eso, me replanteé mucho el quién era, por qué estaba, qué hacía, por qué teniendo las expectativas que tenía de la gente sobre mí, que en realidad, pues les digo, a mí me faltaba mucho entender por qué la gente tenía esas expectativas y saber manejarlas. Entendí que todo el tiempo todos nos estamos actualizando, los maestros, los licenciados,
el mundo va cambiando constantemente y por ese cambio tú te tienes que actualizar constantemente. Entendí que no saberlo todo está bien, pero por otra parte, por esto mismo, tengo que empezar a preguntarme todo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Y entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Con quién debo ir? Y todo el tiempo tengo que estar preguntándome para poder sobrellevar, pues obviamente esta carga para poder hacer mi trabajo de una mejor manera, ¿no? Porque les digo, las leyes cambian, los estatutos cambian, las reformas laborales cambian, las reformas educativas cambian, las reformas de salud cambian. Y entonces todas las profesiones habidas y por haber, choferes, oficios, carpinteros, vendedores, los de marketing, todas las profesiones y oficios se están reinventando y siendo inventados, reinventando constantemente y por lo mismo, los que quieren estar vigentes tienen que ver cómo adquirir ese conocimiento. Entonces, todo el mundo siempre se está preguntando y se está actualizando. Y eso es una de las realidades que tenemos que tener en mente, que me tengo que estar actualizando y tengo que estar viendo de qué manera puedo adquirir más conocimiento o nuevo conocimiento o bien refrescarme el conocimiento que ya tenía. Porque bien lo dijo alguien, yo solo sé que no sé nada y no porque no supiera nada, sino porque simplemente esa persona sabe que el conocimiento es una mínima la que sabemos cada ser humano del conocimiento existente que hay allá afuera. Quiero saber cuál es su reflexión sobre esto, cómo la han pasado realmente después de la universidad, después de la universidad, aunque hayan pasado 20, 30, 40 años, ¿ustedes cómo lo pasaron? ¿Ustedes qué han sentido? ¿Cómo les ha ido con cómo les ha ido entendiendo su camino después de la universidad? Ilumínenos, ilústrenos, por favor, que alguien venga y nos ayude para entender este mundo. Pero sí, ¿cómo le han hecho ustedes? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué tips nos dan? Esta reflexión, les digo, para mí este tema es reflexionar de que volvamos al origen. Preguntémonos quiénes somos y a dónde queremos ir. Después de la universidad van a existir muchas incertidumbres, van a existir muchos cambios, van a haber muchos cambios y también vamos a recibir muchas expectativas de mucha gente, pero tenemos que volver al origen, quiénes somos y por qué lo estoy haciendo. Vuelvo a lo mismo, muchos universitarios después de que salen de su carrera escogen un camino de seguir estudiando y está bien, it's okay. Otros universitarios salen y escogen un trabajo o toman un trabajo que tienen que tomar por la decisión de que tienen que mantenerse o que tienen que independizarse o que ya es hora de trabajar. Entonces toman a lo mejor un trabajo que no tiene nada que ver o a lo mejor toman un trabajo que tiene todo que ver, pero que no es lo que aspiran a ejercer de su carrera, porque vuelvo a lo mismo, todas las profesiones tienen diferentes caminos. Por ejemplo, la psicología tiene psicología laboral, psicología educativa, etcétera, etcétera. En el caso de la docencia también hay muchos parámetros, maestro de kinder, maestro de lactante, de estimulación temprana, maestros de secundaria, de prepa, de universidad, o hay maestros que son investigadores. Entonces, también tenemos que, vuelvo y repito, regresar al origen de decir quién soy y qué es lo que quiero ser. ¿Cuál es el propósito por el que yo quise estudiar esto y cómo voy a partir de donde estoy y de mis herramientas debo hacer o debo de tomar o debo de considerar para tomar el camino que me va a llevar a ese objetivo que tenía desde un principio? Entonces, y como ya les dije, va a haber muchos retos, va a haber muchas incertidumbres, va a haber muchas situaciones, muchas consecuencias de decisiones que vamos a tomar, pero entender que este es un reto más que la vida nos va a poner y de los que ya nos puso y que vamos a sobresalir de esto porque tenemos la intención de llegar a donde queremos estar con lo que estoy formando hoy. Y que esto me va a llevar a que un día voy a decir, lo estoy haciendo bien y que no solamente me veo genial haciéndolo, sino que ahora sí sé quién soy, sé lo que hago y no solamente me veo genial haciéndolo. Y que también les digo, es un reto más de la vida, es una circunstancia más de la vida que voy a tomar por los cuernos y ¡vámonos! Arranquen. Tinglingui, lingui, 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 lingui. Y después de tomar el toro por los cuernos, conciliar con la idea de que mi plan de vida no va a ser como yo lo decreté, como yo lo escribí, como lo quise ver desde que lo tracé, y que no es el plan perfecto, sino el plan que hay y el plan que va a fluir, el plan que fluye. Y que con estos pedacitos que estoy recopilando de quién soy, de por qué soy, de por qué escogí, de qué es lo que quiero hacer, de qué es lo que estoy haciendo, de qué es lo
las herramientas, cuáles son las herramientas que yo tengo para poder llegar hasta donde quiero. Entender que todo esto es flexible y que puedo adquirir más habilidades y que puedo adquirir más madurez y que puedo adquirir más cosas y que no te lo da todo el título. El título es un papel que nos lo piden y que nos lo rigen en normativas legales, pero que también hay otra cosa que se llama conocimiento, se llama habilidades, actitudes y aptitudes. Sea el objetivo que tú quieras, ser el mejor taquero del mundo, perfecto. Tú, aunque tengas un título en licenciado en negocios internacionales, en turismo, perfecto. No tienes tu título, pero también quieres ser otra cosa y que eso te va a llevar a valorar también tus estudios y que tus estudios también van a abonar aquello, porque esos conocimientos te van a ayudar a tener ese plus en tu negocio y emprendimiento. Y que efectivamente tu valor no está en el título, ni en un like, ni en un salario, ni en tus plataformas de redes sociales, ni en cuántas vacaciones te puedes tomar al año, ni en si ya tuviste una casa ahorita a los 20, a los 50, o si ya te compraste cada año un carro nuevo. No, eso no da tu valor. Tu valor va más allá y eso tenemos que entenderlo. Y quiero cerrar con esto. Porque me parece algo magnífico. La adultez es un mapa que se dibuja en el camino. Mientras tú vas caminando, mientras tú vas encontrando quién eres, mientras tú vas encontrando tu camino, el mapa de tu adultez se está dibujando. Recuerda eso. Depende de lo que tú quieras. Todos tenemos estilos diferentes, minimalista, maximalista, estilo mexicano, estilo italiano, estilo del que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. Pero ese mapa se va a trazar de acuerdo al camino, pero también de acuerdo a las metas que te tomes y que te forjes y que vayas construyendo. ¿Sí? Por eso también terminé antes con lo de la flexibilidad y lo hablaba en el capítulo pasado. Tenemos que tener un plan de vida. Claro que sí, se va a ir trazando a lápiz, pero lo que se va a trazar con tinta permanente es lo que vas caminando, lo que vas recorriendo, lo que vas marchando conforme tu identidad, conforme tu actitud, tus conocimientos y las situaciones que vayas viviendo en el camino. Y pues nada, les digo, a mí me gustaría saber cuál es tu reflexión, cómo viviste o cómo estás viviendo este periodo. Yo sé que da mucha incertidumbre salir ahorita, hoy en día, a graduarte y no encontrar trabajo. Sé que muchos ya tienen a lo mejor algunas responsabilidades y eso lo hace aún más difícil. Díganos en los comentarios cómo lo están llevando. Díganos cómo lo están tratando de sobrellevar. Y díganme si es cierto esta frase o no, que el trabajo soñado no se encuentra solamente en LinkedIn o en las plataformas de la bolsa del trabajo, sino también se encuentra conociéndonos a nosotros mismos. Hasta aquí el video de hoy. Cuando esté yo solita, a lo mejor los videos van a ser un poquito más cortos o conforme vayan pasando el tiempo van a irse extendiendo. Les agradezco mucho de todo corazón. Ya saben que a mí me encanta chacharear, me encanta platicar, me encanta hacer ameno estas pláticas. Obviamente porque nada más soy yo, pues no me puedo tener como una réplica y me hago una réplica conmigo misma de la conversación, pero también me gustaría conocer su punto de vista. Si usted no quiere comentar, también le agradezco su bonito like, le agradezco que se suscriba a este canal de YouTube y si me están escuchando por Spotify, les agradezco que nos escuchen, que se queden, que nos sigan, que se vayan y se echen todos los videos que hemos hecho con mucho cariño, tanto la maestra Sandra como yo. Ahora que yo estoy sola, también les agradezco que nos hayan seguido y que nos sigan acompañando. Les agradecería, les digo, que nos sigan, que se suscriban al canal, que le den like, que lo compartan y que pues le manden esto a un amigo que de verdad necesite esta reflexión. También recuerden que también tenemos TikTok, Instagram y Facebook. En todas las plataformas subimos contenido que también les puede aportar en su día a día. Y nada, les digo, hasta aquí sería el video de hoy. Aparte de los agradecimientos, nos vemos en otro viernes, en otra platiquita, con otros temas. Y obviamente ustedes también tienen decisión. Si ustedes quieren que hablemos de algo o quieren que hable de algo en específico, pues ya saben, en los comentarios. Y recuerden que mi nombre es Perla y esto fue Después del Aula, segunda temporada. Bye.